Hola, muy buenas a todos. Estamos en otro vídeo de célula de lectura. En esto vamos a hablar del capítulo 10, que se titula Mujeres comunistas. En este capítulo, Angela Davis examina el papel crucial que desempeñaron las mujeres comunistas en Estados Unidos, trazando su evolución desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX a través de una lectura minuciosa de figuras clave, organizaciones revolucionarias y contextos sociales. Davis revela cómo estas mujeres articulan una lucha interseccional que desafiaba simultáneamente el capitalismo, el patriarcado y el racismo estructural. El texto se abre con una mención a Joseph Weidenheimer, una figura marxista temprana y amigo cercano de Karl Marx, quien fundó en 1950 la Liga Proletaria en Estados Unidos. Aunque su organización no participaron mujeres, su influencia marcaría una senda que más tarde recogería muchas revolucionarias. Esta omisión inicial de las mujeres en las primeras estructuras marxistas sirve como un punto de partida para Davis, que denuncia la invisibilización histórica de mujeres que, décadas después, protagonizarían luchas comunistas con una perspectiva de clase, raza y género. Una de las figuras más destacadas que Davis recupera es Lucy Person, a menudo reducida a la esposa de Albert Person. Lucy fue en realidad una dirigente revolucionaria por derecho propio. De ascendencia negra, mexicana y nativa americana, fue una defensora radical de los derechos de los pobres, las mujeres y los trabajadores. A través de sus discursos, escritos y organización directa de huelgas, se convirtió en una voz central de la izquierda más combativa. Se opuso al sufragio burgués, considerando que el derecho al voto en manos de mujeres blancas de clase media no era suficiente para transformar la sociedad. Solo si ese derecho servía a una lucha de emancipación proletaria y antirracista, tenía sentido apoyarlo. Su crítica a la superficialidad del feminismo liberal la convierte en una precursora del feminismo interseccional moderno. Angela Davis también recupera a Ella Revere Burr, socialista convencida y activista sindical. En sus memorias, Burr reflejó con lucidez la opresión de género en el hogar y en el lugar de trabajo, así como el machismo dentro de la propia izquierda. Aunque no lo abordó con la misma contundencia la cuestión racial, su análisis del patriarcado en las estructuras laborales y familiares contribuyó a abrir un espacio de pensamiento feminista dentro del movimiento socialista. Burr defendía que la emancipación de las mujeres debía incluir una transformación de las condiciones materiales, el fin de la doble jornada de trabajo y la socialización de los cuidados. Otra figura clave es Anita Whitney, quien provenía de la élite blanca californiana y llegó a militar en el Partido Socialista y luego en el Partido Comunista. En 1919 fue arrestada por hablar sobre los linchamientos en un club de mujeres blancas de Oakland, un acto que Davis destaca por su valentía y compromiso antirracista. Whitney representa una minoría de mujeres blancas que, rompiendo con su clase social, se atrevieron a denunciar el racismo estructural dentro del movimiento sufragista blanco. Fue también una impulsora de campañas contra la criminalización de las mujeres negras y contra la represión estatal de las comunistas. Davis dedica una parte importante del capítulo a Elizabeth Gurley Flynn, militante comunista y una de las organizadoras más influyentes de los Industrial Workers of the World, IWW. Flynn se caracterizó por la claridad política y su valentía. Desafió el derecho al control de la natalidad, criticó el doble estándar moral impuesto a las mujeres y denunció el racismo de los sindicatos tradicionales. En su defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, Flynn insistía en que no podía haber liberación femenina sin justicia económica, ni justicia económica sin lucha racial. Su análisis de clase estaba entrelazado con una comprensión temprana de los mecanismos de opresión interseccional. Durante los años 30, en plena Gran Depresión, muchas mujeres negras participaron en huelgas obreras, lideradas o apoyadas por el Partido Comunista. Al principio, estas mujeres eran vistas como simples auxiliares, pero su protagonismo fue imposible de ignorar. Lideraron piquetes, organizaron comités de barrio y construyeron redes de solidaridad. Angela Davis subraya que fueron estas mujeres quienes forzaron al partido a replantearse su estructura interna, su lenguaje político y sus prioridades estratégicas. A través de su acción directa, las mujeres negras proletarias transformaron el comunismo estadounidense desde abajo, integrando en él las luchas antirracistas y feministas.
El capítulo culmina con un análisis profundo de la figura de Claudia Jones, considerada por Davis como una de las teóricas más brillantes del comunismo feminista. Nacida en Trinidad y nacionalizada en Estados Unidos, Jones fue redactora del periódico del Partido Comunista y autora de artículos fundamentales. En 1949 escribió "An the End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman", texto clave donde denunciaba la triple explotación que sufrían las mujeres negras, como miembros de la clase trabajadora, como mujeres y como negras. Para Jones, estas tres opresiones no eran sumatorias sino entrelazadas, y su crítica apuntaba tanto al feminismo blanco como al comunismo que ignoraba el género o la raza. Fue encarcelada y finalmente deportada por su militancia. Angela Davis concluye que la historia del comunismo en Estados Unidos no puede entenderse sin estas mujeres. Aunque muchas de ellas fueron silenciadas o relegadas a papeles secundarios en los relatos oficiales, fueron fundamentales para construir una práctica política revolucionaria que integrara a todas las formas de opresión. Lejos de limitarse a los derechos laborales o el derecho al voto, las mujeres comunistas articularon una visión radical del mundo donde la transformación social solo podía alcanzarse enfrentando a la vez el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Este capítulo demuestra que el feminismo revolucionario no es un fenómeno reciente, ya que a inicios del siglo XX figuras como Lucy Person, Ella Riverborn, Anita Whitney, Elizabeth Gurlin Finn y Claudia Jones sentaron las bases de una política emancipadora, que hoy sigue siendo vital. Davis nos invita a recuperar esta tradición, no solo para hacer justicia histórica, sino para nutrir las luchas actuales con las enseñanzas de quienes lo dieron todo por un futuro distinto.